Y ahora sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y muchas gracias por estar nuevamente aquí en otra de las sesiones del programa de Buen Trip. En esta ocasión tenemos el privilegio de contar con la presencia de Jacobo Moreno, que justamente nos hablará de cómo hizo él para resolver hacer una cultura de alto desempeño, qué es cultura para él y por qué es importante. El objetivo de esta charla en realidad es que Jacobo nos cuente cómo lo hizo, qué cosas le sirvieron a él. Es muy específico y muy personal. No es el objetivo de esta charla darles un framework para construir cultura a ustedes, sino para que le pregunten cómo lo hizo y que si es que pueden llevarse algo para aplicar a sus startups porque hace sentido que lo hagan. Mañana justamente hablaremos, Nicole Pérez les presentará a ustedes un framework de cómo construir cultura, entonces todo lo que es how to estructural lo verá mañana, pero hoy día veremos el caso específico de Jacobo y cómo lo hizo. ¿Qué es importante que sepan de Jacobo si ya no lo saben? Aparte que es un buen tripper y es co-founder del portafolio, pues founder sitio de Taxo. Yo creo que ya estamos en el terreno justo de decir que Jacobo cae dentro de la definición de serial entrepreneur. Tiene más de 25 años desarrollando tecnología antes de que startups sea definido como startups. Dentro de sus muchos emprendimientos tuvo varios exits y muchos failures, pero varios exits. Y uno de los cuales, el más destacable posiblemente es el IPO que tuvo en la bolsa australiana con Patio Tuerca, un emprendimiento que él empezó hace 20 años. Una de las muchas constantes obsesiones de Jacobo está en crear, implementar y mantener una cultura de alto desempeño. Entonces, eso es un poco la antesala de la conversación, pero antes de partir esta conversación, sí quisiera preguntarle a cada una de las startups, ¿qué es para ustedes cultura? Entonces, ahí sí, y cómo lo están implementando, sí que lo están implementando en sus startups. Entonces, muy brevemente, les voy a pasar las palabras a cada uno de ustedes, no nos demoremos mucho y de ahí ya vamos a entrar con el Fireside Chat con Jacobo, que a todo esto van a poder hacer preguntas cuando quieran. Entonces, dicho eso, Lorena, no sé si podrías definirnos para ustedes qué es cultura. Yo creo que cultura, en pocas palabras, es lo que nos diferencia como empresa, cómo hacemos las cosas, cómo nos relacionamos, cómo reaccionamos y cómo interactuamos interna y externamente. Genial. ¿Perdón? Creo que corté a alguien. Ahí, Stephanie. Sí, para mí creo que la cultura es la manera en que las personas en la empresa, digamos, toman decisiones y ejecutan las cosas que se proponen, y creo que la cultura parte mucho de cómo se comportan, digamos, los founders o las primeras personas que trabajan en la empresa, y creo que parte mucho de cómo se hacen las cosas. O sea, creo que la cultura se define mucho haciendo y cómo todos te ven haciendo, y no necesariamente de tener algunas cosas escritas que seguramente a medida que crece la empresa también es importante. Interesante. Germán. Para mí la cultura es el alma de la empresa. Cuando quiero decir el alma, si tú legalmente ves a una empresa se constituye como una entidad, es un ser, digamos, si legalmente es un ser, y la cultura es el alma. Eso para mí es la cultura. Entonces tendría que ser importante la cultura, ¿verdad? Y para ti es una persona que tiene alma, sí, sin duda. Genial. ¿Y Charlie? La espina dorsal, digamos, el equivalente, ¿no? Sin espina dorsal, en esencia no hay estructura. No, digo, en el cuerpo la espina dorsal cumple la función de mantener como al cuerpo estable y funcional. Digamos, esa es la utilidad directa de la cultura, pero creo que es muy importante algo en toda esta ecuación, y que no es un papel, que no es una cosa como que está etérea ahí, sino que un poco hay que realmente transmitirla
con este término de lead by example. O para que la cultura se transmite, tienes que, en verdad, vivirla día a día. Genial, está buenísimo. Ahora sí, eso me da la perfecta antesala para preguntarte a ti, Jacobo. ¿Qué es la cultura para ti? Gracias, Leo. Definitivamente, igual, opino igual que ustedes, es la espina dorsal, yo diría, de cualquier negocio. Y bueno, Peter Drucker decía, culture eats strategy for breakfast. ¿No? Imagínense qué fuerte ese statement de uno de los mayores gurús del management moderno. Él siempre decía que, o dice, mejor dicho, que no importa que tengas una súper buena estrategia, no importa si tienes el mejor mercado, no importa si tienes un excelente producto, si no tienes la cultura correcta, el que tenga mejor cultura te va a comer vivo, ¿no? Ese es un poco lo que pregona Peter Drucker. De alguna manera lo que él dice es, si tú tienes un equipo que tiene la cultura correcta, se las van a ingeniar para encontrar la cultura correcta. O sea, va a hervir el deseo de tener éxito a tal nivel que van a descubrir cómo conseguir éxito, ¿no? Entonces, un poco, para mi manera de ver, cultura es ese conjunto de reglas, normas, comportamientos, valores, principios, conceptos, rituales, hábitos, modos de comportamiento, lo que la gente hace, lo que la gente no hace, lo que la gente dice, lo que la gente deja de decir, ¿ya? Es todo un conjunto de normas y formas de comportarse de la gente. Definitivamente algunas más formales, establecidas, como tú decías, Stephanie, de acuerdísimo, algunas cosas escritas, y otras que jamás se escriben, pero que se sienten, abrazan al equipo. Es un conjunto de formas en las que la gente simplemente se comporta porque está enamorada de una visión, porque está enamorado de una forma de comportarse y de cumplir un objetivo. Entonces, otra cosa que a mí me encanta de los equipos que yo he liderado es, y que también está atado mucho a lo que para mí es cultura, es eso que sucede cuando el jefe se va de vacaciones. Y justo lo conversamos con Leo hace un ratito. Cuando el jefe se va de vacaciones y todo es un caos, esa es la cultura. O sea, lo que sucede cuando el jefe o los jefes se van y se quedan los subordinados sin liderazgo, esa es exactamente lo que es la cultura de una empresa. Y para eso también es importante considerar que no es que una empresa tiene cultura y otra no tiene cultura. Todas las empresas tienen cultura, incluidos los ministerios y las entidades gubernamentales. Tienen una cultura. Lo que pasa es que la mayoría tienen una cultura, perdón la expresión, de mierda. Es un desastre de cultura. Pero todos tienen cultura, ¿ya? Sí, entonces hay algo ahí súper importante porque sí lo hemos visto una y otra vez. O sea, independiente que ustedes hagan algo consciente o no hagan nada consciente, igual va a haber una cultura. Entonces, es importante que se pregunten hoy día, que hagan una radiografía y vean qué está pasando cuando yo no estoy. O sea, qué cultura tiene hoy día mi startup. Pero hay culturas y hay culturas. Entonces, a mí sí me gustaría detenerme en preguntarte, Jacobo, tú eres muy enfático en decir que tú vives una cultura de alto desempeño dentro de Taxo. De hecho, pausa, me voy a ir un paso atrás. Tú acabas hace no más de 1 año y medio de graduarte, bueno, hace 1 año exactamente, graduarte del programa Ventrip, y 2 meses antes, 3 meses antes, partieron con el spin-off que es Taxo. ¿En qué momento comenzaste a hacer cultura en Taxo? Es una excelente pregunta. Yo personalmente considero que la cultura es tan importante que se tiene que sembrar desde el día 1, desde la primera contratación. Y siempre he sido obsesionado en establecer los primeros cimientos de la cultura desde que estoy concibiendo el proyecto con mi primer socio o desde que estoy antes de hacer la primera contratación. Entonces, empiezo, aunque sea, a esbozar ya ciertos criterios alrededor de la misión, la visión, los valores, los pilares fundamentales de la cultura son esos valores que tú tienes que de alguna manera comunicar a tu equipo como pilares fundamentales de la forma en la que nos comportamos, ¿ya? A mi manera de ver es crucial, porque
En una startup tienes todo el tiempo que tomar decisiones difíciles. Todo el tiempo tienes que tomar decisiones difíciles. Y cuando tú tienes estos pilares, aunque sean poquitos, aunque sea 3, 2, 1, lo que sea, de alguna manera, mientras más poderosos son esos principios, esos valores, más asertivas van a ser esas primeras decisiones respecto de las decisiones que se tienen que tomar. Entonces, pero la respuesta te diría que es desde el día 1. Genial. Y es así, ¿no? Ahora, no es que siempre he tenido equipos de alto desempeño. También he tenido equipos mediocres, ¿ya? Y cuando tuve, y de hecho, por eso empecé a obsesionarme tanto con la cultura, porque me empecé a aprender que cuando yo tenía equipos mediocres, yo tenía esa sensación tremenda de que no estaban sucediendo las cosas que tenían que pasar. Y que si es que no tenía a alguien arriando al equipo todo el tiempo, las cosas no sucedían, ¿no? Cuando tú sientes que a tu equipo hay que arriarle, ¿ya? Y que tienes una manada de borregos a los que si no tienes un pastor pastoreándoles, no funcionan las cosas, es porque no tienes cultura. Entonces, está genial, has dicho muchas cosas interesantes, una de las cuales dijiste, empecé cultura el día 0, ¿ya? Entonces, ahora voy a traer en colación todas las conversaciones que hemos tenido con muchos founders del portafolio. Todos han dicho que el no tener una cultura es lo que impide el crecimiento de la startup. Porque si no tienes una buena cultura definida desde el inicio, limitante para el crecimiento de tu startup vas a ser tú y tu capacidad de monitorear todas las cosas que estás haciendo. Entonces, no lo dice Jacobo, no lo dice OneTrip, lo dicen muchos de los founders del portafolio, que cuando han hecho su segunda o su tercera startup en la que están ahora, cultura ha sido una de las primeras cosas que han hecho. Y donde has probado, que también lo dice Jacobo, la cultura, desde tu primera interacción con tu socio, ustedes son el pilar de su cultura. Y segundo, desde tus primeras contrataciones. Si en tus contrataciones no estás probando, no hay nada que te diga qué tipo de cultura estás construyendo, entonces posiblemente tienes una cultura implícita y no explícita. Y eso eventualmente va a ser un lastre para tu crecimiento. Entonces, eso es súper interesante, Jacobo. Simplemente quería detenerme ahí porque es muy, muy válido y quería traer a colación que no solamente lo dices tú, lo vemos una y otra vez. Entonces, ahora, me dijiste que tú utilizas cultura a la hora de selección. En una otra conversación que tuvimos me hablaste de que a la hora de seleccionar a alguien tenemos por un lado lo que es aptitud y lo que es actitud. No sé si puedes hablarme un poquito más de esas dos dimensiones y cómo tú has hecho para, en el proceso de selección, implementar cultura. Sí, bueno, una de las cosas que tratamos de hacer en la selección es asegurarnos de no solamente hacer una validación técnica, por ejemplo, en el caso de los developers. Obviamente nos interesa que la persona que está aplicando al cargo tenga las capacidades técnicas, ¿no es cierto?, y de experiencia para ejecutar su trabajo, pero sí nos aseguramos también, o tratamos de asegurarnos también, de que tenga un culture fit y lo que nosotros llamamos soft skills, ¿ya? Los soft skills están muy relacionados con el culture fit y está relacionado con esa, con por ejemplo encontrar gente que de alguna manera puedes darte cuenta que tiene un nivel de integridad alto, es gente que tiene, por ejemplo, la capacidad de reconocer sus errores, para nosotros es muy importante. Es gente que tiene la capacidad de no anteponer su ego ante una situación, sino que no tiene la necesidad de siempre salirse con la suya o tener la razón. En los developers, por ejemplo, es particularmente curioso que a veces los mejores desarrolladores son los peores team players, ¿ya? Pasa mucho. Yo he dejado de contratar a auténticos mesis de la programación porque no me hacen fit cultural. ¿Ya? Y me da risa porque he tenido tech leads que me dicen, oye, este man es un dios. Y cuando yo le entrevisto, le digo, loco, no me gusta, no le vas a contratar. Y dice, ¿pero por qué? Dice, porque no trabaja en equipo, porque no es capaz de reconocer errores y además porque no tiene una integridad lo suficientemente alta para cubrir el cargo. Y no les voy a negar, sí he tenido gente que me ha dicho, pero es perfecto. Les digo, sí, técnicamente es perfecto, pero no hace fit, no hace fit. Y es curioso, pero hay veces que hemos decidido contratarle a estos Messis individualistas que no son team players
y han terminado siendo un desastre, ¿no? O sea, una de las peores cosas que haces contratando a esa gente, ¿ya? En algunas ocasiones, obviamente, nos hemos equivocado porque hemos logrado transformarle a esa persona a que se vuelva team player, pero normalmente es más fácil encontrar una persona con la actitud de comerse el mundo y con aptitudes y con high potential, más inteligente y que aprenda lo que necesitas, transformarle a un Messi, que a un Messi arrogante que se cree literalmente Messi, ¿ya? Transformarle en un team player. Entonces, es un tema complicado, ¿no? Pero a mi manera de ver, sí es algo que ustedes tienen que buscar al momento de las entrevistas. Y ahora para que todos puedan armonizar mucho más con el cómo tú estás haciendo una cultura de todo eso, pero yo no sé si pudiéramos hablar específicamente de Taxo. O sea, hoy día, ¿cuáles son los valores fundamentales de Taxo? ¿Cómo estás haciendo para permear esto? Posiblemente lo mejor es enfocarnos en el equipo de programación y desarrollo con ese aspecto, pero cuéntame un poco más de eso para que puedan entender cómo lo estás haciendo, digamos. Sí, bueno, empezamos, como te decía, desde la parte de la cultura, desde la parte de la selección. Pero, por ejemplo, una de las cosas que hacemos en Taxo es, aparte de que ya esbozamos por escrito cuáles son los principios, los valores que rigen nuestra cultura, también tenemos una cosa que les llamamos el manifiesto de la cultura, en donde tenemos una serie de statements, ¿no es cierto? Digamos, son como características de comportamiento del equipo que nosotros tenemos claramente identificados y los socializamos constantemente. Entonces, por ejemplo, en los dailies, una de las cosas que les paso diciendo a mi equipo de producto es, chicos, una de las cosas más importantes que tiene que hacer nuestro equipo de producto es asegurarnos de prevalecer el valor de somos enemigos de la ambigüedad, ¿no? Dentro de uno de los manifiestos de nuestra cultura dice, la ambigüedad es nuestra enemiga. Y los principales samuráis que combaten la ambigüedad dentro de la empresa son los líderes de producto. ¿Por qué? Porque ellos son los que tienen que entender qué es lo que necesita el usuario y quitarle la ambigüedad para pasarle las historias de usuario ya libres de ambigüedad a mi equipo de tecnología. Entonces, ellos son los enemigos, los que combaten la ambigüedad. Pero ya saben, todos en la empresa sabemos que la ambigüedad es enemiga, es una enemiga, ¿ya? Otra cosa, por ejemplo, cero ego. Todos sabemos que tenemos que trabajar sin ego. Entonces, cuando alguien da feedback a otra persona y esa otra persona se enconcha y empieza a alterarse, es, respira, mi pana, no pasa nada. Es normal que te sientas así, que te sientas atacado. Pero acuérdate, uno de los valores de Taxo es que nosotros no manejamos las decisiones con ego. El ego no importa, no se trata de tener la razón. Se trata de avanzar hacia un objetivo. Entonces, todo el tiempo nos estamos revisando. Otro de los valores más importantes que tenemos en la cultura de Taxo es triple D. DDD, que quiere decir Data Driven Decisions. Y siempre lo decimos, todos los dailies, casi en todas las reuniones y en nuestras reuniones de seguimiento de OKRs, es, chicos, no se puede mejorar lo que no se puede medir. Entonces, cuando alguien empieza a decir, sí, es que tenemos que mejorar esto, chévere, ¿cuál es la métrica que determina si estás mejorando o no estás mejorando? Lo que dices que quieres mejorar. Porque si dices que quieres mejorar algo y no hay una métrica, no hay cómo mejorar, ni siquiera sabes hacia dónde vas, eres una tusa a la deriva, ¿ya? Y siempre lo decimos, tusa a la deriva, no hay métricas, ¿no es cierto? Así de sencillo, y empujamos estos conceptos con mucha fuerza. Entonces, cuando decimos, sí, es que tenemos que avanzar más rápido en relación a ¿qué? ¿Cómo estás midiendo la velocidad? ¿No es cierto? Si es que haces sprint planning, si no tienes story points en tus sprints, ¿cómo sabes si estás yendo más rápido o más lento? Tú sal a la deriva. Tú sal a la deriva. Y siempre decimos tú sal a la deriva. Entonces, empezamos a acuñar nuestra propia terminología, tenemos nuestros propios rituales, tenemos nuestras propias jergas. Por ejemplo, una de las cosas que hacemos cuando contratamos a un nuevo miembro al equipo es la bienvenida de campeones. Entonces, en el Slack, en el canal general, le hacemos una bienvenida con bombos y platillos a los nuevos hirings. Yo les pido que a mis nuevos hirings hagan un video, como selfie, o que se editen o se filmen con alguien, en donde en ese video cuentan quiénes son, qué han logrado como profesionales, que cuenten un poco de su vida personal, que cuenten sobre sus hobbies y qué esperan de Taxo. Además, yo me encargo de darles una bienvenida como si hubiéramos contratado, loco, a
pucha, al mejor desarrollador o al mejor vendedor, todos en la empresa reciben su bienvenida de campeones. Y como lo hacemos de una forma tan chévere, ya se crea esa cultura de que todos en la empresa le reciben con bombos y platillos. Entonces todo el mundo es, bienvenido, loco, qué genial, vas a ver, entras al mejor equipo, vamos a comernos el mundo, que no sé qué genial, justo entraste en el momento en que más te necesitamos por tal y tal razón. Entonces se genera, ¿me entiendes? Un ambiente en el que todo el mundo está coercionando para formar una cultura de alto desempeño, ¿no? Ahora, Se coerciona. hay hartas cosas que has dicho que es súper interesante. Primero, no es una bienvenida calurosa, es una bienvenida de campeones. Entonces, me llama mucho la atención. Pero, ¿por qué? O sea, ¿en qué momento decidiste implementar esto? Porque no creo que hace 20 años Patio Tuerca, bienvenida de campeón. O sea, ¿por qué te diste cuenta que esto era importante? Es curioso, pero también ha sido el ir acumulando información de diferentes libros que me he leído sobre el tema, ¿no? Entonces hay un libro hermoso que se llama The Carroll Principle, que habla sobre esto, sobre cómo construir equipos de alto desempeño. Hay otro libro que se llama The Orange Revolution, que también es uno de los mismos autores, que habla sobre esto. Hay una serie de contenidos que hablan sobre este tema, que a mí personalmente me ha obsesionado. También los de Spotify publicaban un blog muy interesante sobre cómo construir equipos de ingeniería de alto desempeño. Entonces empecé a leer cómo lo hacían, qué no hacían, y empecé a robarme ideas de diferentes autores y diferentes prácticas, y fui construyendo mi propio framework de cultura. Y fui construyendo mis propios rituales a los cuales yo les he vendido a mis equipos que han abrazado con mucho cariño. Por ejemplo, nosotros en todos los startups que yo he tenido, a los developers no se les dice developers, se les dice magos. Y les decimos magos. Y es chistoso, pero tengo developers que me encuentro después de que ya dejaron de trabajar conmigo hace 5 años y me vuelvo a ver y me abrazan y me dicen, loco, yo nunca voy a dejar de ser un mago, ¿no? O sea, lo dicen con orgullo, como que yo fui un mago y nunca voy a dejar de ser un mago. O sea, ellos se la creen, ¿me entiendes? O sea, ¿Por qué mago? porque no programan, ellos hacen magia. Mira, está genial. Es que lo que pasa es que son sutilezas que al final son tan importantes porque desde la definición de alguien que hace magia, también estás hablando de alguien que tiene el poder y la autonomía para poder crear. Y eso significa que lo vas a poder dejar hacer algo solo. Entonces, ¿qué me puedes hablar acerca de la autonomía? Porque partiste diciendo que la cultura es lo que sucede cuando tú no estás. ¿Cómo tu cultura hoy día te indica si alguien es de alto o no desempeño? O sea, ¿qué has hecho en tu cultura o en el DNA de tu cultura que te ayuda a identificar un top performer de un no top performer? Es chistoso lo que me preguntas, pero veas, cuando recién empiezo a construir un equipo nuevo, lo primero que encuentro, o sea, lo primero que yo busco, o los indicios, o los indicadores, o los KPIs misteriosos, que son difíciles de medir, pero que yo trato de identificar cuando estoy construyendo mi equipo, son comportamientos. Por ejemplo, cuando yo veo que se empiezan a felicitar entre ellos, ya me doy cuenta que se está empezando a gestar una linda cultura, ¿ya? Normalmente los equipos de desempeño promedio no se felicitan entre pares. Como son celosos, son envidiosos, les da iras que otro haga cosas mejor que él, no son capaces de felicitar a sus pares, ¿ya? Es una de las características de un equipo de desempeño promedio es que nadie se felicita entre pares. Es muy raro ver un Slack que alguien dice, ay, les tengo buenas noticias, logramos tal cosa, y que todo el mundo le diga, ah, qué genial, loco, bien, puta, felicitaciones. ¿Ya? Lo máximo que vas a encontrar es felicitaciones del jefe al subordinado, lo máximo, pero muy rara vez felicitación entre pares. Es una de las cosas que yo me doy cuenta cuando estoy empezando a construir equipo de alto desempeño, es cuando yo veo en los dailies o en Slack, felicitación entre pares. ¿Ya? Ese es un indicador que yo he aprendido a identificar. Cuando yo empiezo a ver felicitación entre pares, digo, ah, ya se está empezando a cocinar algo interesante aquí, ¿ya?
Otro indicador que yo me he aprendido a reconocer como factores que me dicen que estoy empezando a construir un equipo de alto desempeño es cuando los problemas les duele a todo el mundo, ¿ya? En los equipos con cultura promedio, es como que el problema de otro equipo es problema del otro equipo. Yo no me meto ahí, verán, ¿no? Cuando tú tienes un equipo de alto desempeño, el problema de marketing le duele al developer. No sé si podrías dar un ejemplo específico de eso, porque me parece súper interesante, porque siempre hablamos de medir una cosa, sobre todo, the one thing, lo que vas a medir, pero a la hora de la hora es muy fácil que cada uno se enfoque en su metro cuadrado. Entonces, no sé si tienes algún ejemplo específico de ese dolor común, no sé, reciente o algo que te acuerdes y que pudieras compartir. Te puedo dar un montón, ¿no? Pero, por ejemplo, alguna vez en uno de los canales de producto, ¿ya? Uno de nuestros product owners, no, ni siquiera uno de los product owners, una persona que se encarga de nuestro sistema de analítica, dijo, oigan, Jacobo, tengo este problema que no sé qué, que necesito que me ayuden a ver si es que desde tecnología me pueden ayudar a hacer esto, ¿ya? Y un developer, uno de nuestros magos, ¿ya? Simplemente se metió en la conversación y dijo, hey, ¿saben qué? Yo utilicé una vez una herramienta para hacer esto, y les puedo resolver esto, ¿me entiendes? O sea, existe ese espíritu de colaboración, ¿me entiendes? Entre equipos que no tienen nada que ver. Por ejemplo, se plantea un problema o un indicador respecto de crecimiento y alguien de un equipo que no tiene nada que ver con eso, le entra con curiosidad y dice, oye, ¿y cómo podemos solucionar esto? ¿Ya? En un principio no te voy a negar, sí sucede que la gente no se mete en las otras áreas por el típico corporativismo, ¿no? La costumbre corporativista de las empresas, en donde en realidad las corporaciones suelen castigar al metiche, ¿ya? Es tan patético, por eso detesto las corporaciones, ¿ya? Pero normalmente las corporaciones castigan al metiche, cuando lo que tú quieres es tener una cultura de metiches. Mientras más metiches, mejor, ¿no? Yo amo a los metiches, amo a los curiosos. Me encanta que alguien que no tiene nada que ver con algo se meta a opinar, ¿ya? Porque demuestra interés, demuestra hambre de crecer, demuestra interés en aprender, ¿ya? Una de las cosas que yo he identificado es que hay muchos líderes de startups o líderes en general que castigan a los metiches. No, ese no es tu problema, no tienes por qué meterte aquí. Yo soy al revés. Por eso yo detesto que hagan canales privados en Slack. Y yo lo que sugiero es que todo sea abierto, ¿no? Y siempre les incentivo a mi equipo, no creen canales privados. Todo el mundo debería saber todo, ¿no? Entonces fomento la transparencia. Obviamente eso tiene un costo. Y es que cuando tú quieres generar una cultura de alto desempeño, tienes que implementar transparencia, y tener la transparencia tiene un costo. Y es que te exige ser transparente. Y ser transparente es difícil. Sí, ahí, bueno, yo voy a seguir haciendo preguntas, pero ojo, dijimos que cualquier persona que tenga cualquier duda la puede hacer en cualquier momento, y simplemente va a sumar y va a hacer que esta conversación sea más dinámica y no sea simplemente dos personas conversando. Pero bueno, alguna vez te escuché decir, Jacobo, que alguien que no es fit con tu empresa no sobrevive en tu empresa. O sea que si un desarrollador no es fit, no sobrevive. No sé si me puedes explicar por qué, qué has hecho para que esto suceda, digamos. Sí, verás. Al principio no sucede eso, pero ya cuando se genera esa cultura de alto desempeño, todavía no entiendo bien cómo funciona. Para serte sincero, sí quisiera leer un poquito más sobre psicología o entender cuál es el fenómeno que sucede, pero es como que el equipo coerciona a un nivel que los mediocres les empieza a apestar, literalmente. Entonces, cuando yo ya he tenido el equipo con una cultura correcta y me he equivocado contratando a una persona que me engañó en el proceso de selección y logró colarse, y es un B-player, cuando ya estoy solo con A-players en ese equipo, ese B-player empieza a apestar, empieza a oler muy mal. A todo el mundo le empieza a estorbar, a todo el mundo le empieza a estorbar, y se vuelve tan evidente, que terminan renunciando solitos. O sea, no me duran ni 2 semanas, ¿ya? El equipo solito se encarga de sacarle, es increíble.
¿ya? Y los que no, los que tratan de enquistarse, ¿me entiendes? Basta que se reúnan conmigo, yo soy bastante jodido, no les voy a negar. Empiezo a hacer un seguimiento muy cercano, como taladro. Entonces, mi objetivo es o se rompe o se endurece. Entonces, la mayoría se rompe y se va. Pocos se endurecen y se quedan. ¿Qué de todos los valores que has o no has mencionado sientes que es un verbo activo en esa dirección? O sea, que es muy fácil que alguien se rompa si, como te dices, pasó los filtros y navegó ahí y eso. Normalmente, ¿sabes qué es lo que destruye eso? La coherencia y la integridad. Normalmente cuando tú eres bastante íntegro y construyes un equipo con un nivel de integridad alto, las personas que son mentirosas, ¿ya? Caen por su propio peso, ¿no? Y a mí me encanta poner en evidencia la mentira con inocencia. Entonces, por ejemplo, me pasó una vez con un developer que yo heredé de la plataforma vieja, digamos así. Y yo ya me di cuenta que era un mentiroso. Qué bestia. Entonces, en los dailies se inventaba excusas, no avanzaba. Era un desastre, ¿no? Y claro, cuando yo ya implementé el sistema Track, que era un equipo que yo heredé, cuando yo metí el Track, todo el mundo estaba utilizando Track, a algunos no les gustó tanto, a otros sí. Ah, por si acaso, para los que no saben qué es Track, es una herramienta que les mide el tiempo que están trabajando, ¿ya? Y cuando tú instalas Track en tu plataforma, cuando tú empiezas a trabajar, tienes que prender un tracker que está literalmente espiando todo lo que haces, ¿ya? Si es que todo, te sacas screenshots de lo que estás haciendo en la pantalla y además te saca reportes de cómo usas tu tiempo. Cuánto tiempo pasas en Visual Studio Code, cuánto pasas en Facebook, cuánto pasas en todo, ¿ya? Es una herramienta muy transparente porque cuando tú le pones pausa y dices que no estás trabajando esa cosa, no mide nada, ¿ya? Y si por alguna razón empezaste a traquear como si estuvieras trabajando y hiciste algo que no era de trabajo, es tan transparente porque tú te puedes meter este dashboard y puedes eliminar el tiempo que no trabajaste. Y como paréntesis, para dar mayor transparencia, lo que hacemos es que hasta mi socio y yo usamos Track y publicamos los tiempos trabajados de todo el mundo de forma transparente en Slack. Entonces, todo el mundo puede ver cuánto trabaja todo el mundo, con un nivel de detalle de segundos, ¿no? En cuánto tiempo estuvimos tonteando en Facebook, a ese nivel. Entonces, pero fíjense que interesante que cuando yo entré a este equipo, les puse Track, el único developer que no le daba la gana de implementar Track y no quería medirse era este man. ¿Ah? Entonces yo seguía mandando mis reportes de uso de Track todas las semanas. Este man se moría de las iras de que todo el mundo sepa que este man no trabajaba nada, que salía 0, 0, 0 todas las semanas. Después instaló el Track, pero claro, obviamente el man no cumplía las horas necesarias. Entonces, a mí no me sorprendía que no cumpla las horas necesarias porque no estaba agregando el valor necesario y era el único developer que no entregaba valor de forma consistente. Después empezó a decirme, no, es que me tengo que ir de vacaciones, pidió vacaciones. Yo dije, qué bueno que te vas de vacaciones, no sé qué. A la final me di cuenta que el man estaba trabajando para otra empresa en tiempos nuestros, ¿no? Y se fue así, ¿no? O sea, cuando tú tienes una cultura de bien armada y de alto desempeño, se van, ¿no? No te voy a negar, fue un developer que yo heredé, ¿no? De un equipo que yo no construí. Pero es chistoso porque normalmente yo tomo posesión del equipo y se me desaparecen los mediocres. Me duran, con suerte, un mes. Ya, yo creo que dices muchas cosas que son que tal vez a algunas personas les genera un poco de repulsión porque todos nos imaginamos la cultura, la creatividad y etcétera y todo, pero al final de cuentas creo que hacer cultura es tomar decisiones de lo que toleras y lo que no toleras. Y creo que la manera más fácil de hacer cultura es lo que tú dices. Primero que lo vivan los socios, que haya coherencia y que lo que te exijo a ti es lo que yo me exijo a mí, porque es la manera más fácil. Es muy difícil hacer una cultura que no sea coherente a ti porque se va a romper muy fácilmente. Ahora sí, con esa antesala, Germán, te tengo con la mano levantada hace mucho rato. Sí. Jacobo, qué gusto. Nuevamente, la verdad que el tema de cultura a mí me apasiona mucho y la verdad que siempre lo implemento y siempre es algo muy importante dentro de de mis empresas. Y si te tengo una pregunta más, ¿cómo es el tema de seguimiento? Si bien el Track te ayuda a medir
el tema de horas trabajadas. ¿Cómo, y te puedo decir que en temas de developers es fácil ver los tickets o medir por tickets, etcétera, pero en los equipos comerciales, equipos administrativos, equipos de estrategia, ahí la medición es un poquito más difícil. ¿Aplicas algún sistema de KPIs trimestrales, semestrales, anuales, tomando en cuenta de que el ciclo de vida en una normalmente multinacional hacen estos KPIs anuales en una startup es una eternidad? ¿Usas estas metodologías o no? Absolutamente sí. La que yo prefiero y la que nos ha dado mejores resultados es los OKRs. Es esta metodología que fue inventada en realidad por Andy Grove de Intel y que fue formalizada después por John Doerr. Estoy seguro que está dentro del pensum, digamos, que ustedes van a seguir dentro de Wentrip. Yo ya vengo utilizando OKRs hace ya unos 8 años más o menos que entendí un poco sobre esto. Al principio no lo apliqué bien, te soy sincero, ¿no? Y era un desastre, pero ya ahora en Taxo, todos los lunes hacemos weekly de OKRs y todos los meses cerramos revisando cómo hemos ido avanzando en los OKRs y los key results son ya como los mandamientos para nosotros, ¿no? Y ahora, lo otro... ¿Y lo tienes atado a Perdón. algún sistema de bonificación o simplemente... No, no, y no te recomiendo que lo hagas. Mi recomendación es que ese tipo de métricas no las ates a un sistema de compensación, porque a la final tú no puedes pagar extra ¿me entiendes? Porque se cumplan ciertos indicadores como los OKRs, sobre todo con la metodología de OKRs, porque la forma en la que se definen los OKRs busca que el cumplimiento sea máximo del 70-80%. No sé si me van a entender. O sea, cuando tú defines el OKR, intencionalmente te pones la vara bien alta para que sea muy jodido, o sea, que sea alcanzable, pero que sea muy difícil de lograr. Lo que termina sucediendo es que cuando tu equipo llega al 100%, en la retrospectiva de la revisión de los OKRs del siguiente periodo, lo que tú vas a hacer es decirle, oye, llegaste al 100%, te jalaste. O sea, no le felicitas, te jalaste. Porque debiste haber llegado máximo al 70-80. No sé si me va a entender. O sea... O sea, entiendo lo que me dice, pero al mismo tiempo lo que no entiendo es como que me dice, chévere que llegué, pero no gané más plata. Entonces como que O ahí sea, después me negocian el salario, ¿o no? Es que el salario, tú tienes un plan de comisiones, les pagas comisiones, ¿me entiendes? Pero la celebración de los OKRs es una cosa totalmente distinta a las tablas de comisiones. Las tablas de comisiones deben estar, obviamente, bien establecidas para los comerciales, ¿me entiendes? Pero a mi manera de ver, los OKRs son un indicador que te permite a ti medir si estás cumpliendo la misión y la visión de la empresa. ¿Me cachas? Sí, creo Sí que... se tiene que celebrar, pero no tiene que estar relacionado la compensación económica con los OKRs. Esa es mi recomendación. Sí, creo que hay algo aquí y hay que entender muy bien que muy fácilmente pasa desapercibido. Estamos hablando de una cultura solo A-players. Ya, a un A-player nunca, o sea, está por encima del sueldo. Él trabaja por el resultado, por demostrar que es el mejor de los mejores, por lograr los hitos, por sobrellevar el reto que le pones encima. Obviamente hay un sueldo que ya superaste a la hora de contratarlo porque está in, no está out. Pero O sea, si a un B-player y un C-player sí te creo que tengas que pagarle para que trabaje extra. Eso no es lo que creo que quieres hacer Sí. en una cultura en general. pero entonces que lo tienes dividido por, o sea, como que estos OKR solo lo haces con A-players, digámoslo así, un equipo No. Obviamente los OKRs, mi recomendación es que al principio, sobre todo, los manejen solamente los OKRs principales, ¿no? Con tu equipo de management team, o sea, con tus líderes, digamos así. Tu líder de desarrollo, tu líder de marketing, tu líder de growth, de pronto tu líder administrativo, ¿me entiendes? Es como que tu líder de financiero. Entonces,
el seguimiento de los OKRs, al menos nosotros como lo manejamos, es todas las semanas, los días lunes, hacemos una revisión de los OKRs y vemos cuánto avanzamos, cómo estamos, hacemos un análisis de los wins, los fails, todas esas cosas todas las semanas y un análisis de cómo hemos ido avanzando en relación a los OKRs, ¿no? Ahora, para responder a otra parte de tu pregunta que me quedé a medias, y era que cómo haces para medir el tema de los tiempos con el track, con los otros tipos de personas. No les tienes que dar seguimiento, solamente tienes que darles la herramienta y medirles. Verás, esto es un fenómeno muy interesante también que ocurre en los equipos de alto desempeño. Cuando tú les das un mecanismo para medirse, se regulan casi solos, ¿no? Yo te soy sincero, me meto a revisar los reportes del track una vez cada 3 meses, creo. Y lo veo muy por encima, ¿me entiendes? Y muchas veces, no te voy a negar, a veces sí veo que un developer ha trabajado en promedio 35 horas semanales en vez de 40. Pero loco, me entró una cantidad de valor tan grande que ¿sabes cuánto me importa si me trabajó 35 horas a la semana? Lo máximo que hago es le mando una bromita y le digo, verás, no es infeliz, imagínate si esto es lo que has logrado con 35 horas en promedio, lo que lograrías en 40 cara de axila, ¿no? Entonces les digo, dejaraste de ser tan cara de axila, métele más huevos, ¿no? Y les hago la broma, ¿me entiendes? Pero no pasa de ser una broma, ¿me entiendes? Ahora, si es que tengo un developer que está cumpliendo 40 horas a la semana y no me está dando los resultados que esperamos como equipo, más bien me reúno con él y le digo, a ver, explícame qué está pasando, loco. Estás trabajando de más, o sea, lo que debes trabajar, pero no estás llegando a cumplir lo que esperamos de ti. ¿Qué te hace falta? Necesitas contenidos, necesitas un curso, ¿ya? También me pasó una vez, verás, con un man que me daba 50 horas a la semana y no me funcionaba. Me metí a ver al track, o sea, en una herramienta de estas, y claro, el man estaba pajareando la mitad del tiempo, estaba programando para otro cojudo. Entonces nos estaba robando, ¿entiendes? Me pasó y les va a pasar. Es más, les apuesto que muy probablemente la mitad de sus developers deben estar trabajando para 2 empresas y ustedes ni siquiera se han dado cuenta. Fuerte. A veces lo pienso y siempre es una discusión de Me da pasillo, risa, Benji. pero muy Es probablemente. una discusión de Verás, pasillo, Benji, no te lo niego. verás, para que tengas una idea, loco. Cuando yo con el David, mi socio, yo le decía, loco, hay que meter track, y mi socio se rehusaba, loco. Me decía, no, me vas a cagar la cultura. Y decía, no, huevón, es lo más hermoso que puedes hacer para la cultura. Y así, no, porque la gente, el mensaje que le estás dando a la gente es que no confías en ellos. Y dices, no, confías en ellos. Lo que pasa es que tú quieres construir una cultura de libertad, pero no de libertinaje. ¿Ya? Y verás, yo sí les advierto, cuando yo contrato gente, yo les advierto, vas a usar una herramienta y estás feliz con una herramienta que te va a medir el tiempo que tú estás trabajando y todos vamos a saber cuánto tiempo estás trabajando. Si me dicen sí, chévere. Si me dicen no, ya es un red flag. No le contrato ni muerto, ¿no? Porque el que no quiere, el que nada debe, nada teme. Esa es la verdad. Está genial. Nicolás, tenías la mano levantada, no sé si persiste la pregunta o ya se respondió. Sí, sí, o sea, nos fuimos un poco del tema. Yo tenía un par de preguntas, un poco hacia el inicio de la conversación, de si tienes identificado un conjunto de pilares que son los fundamentales. Como decir, yo hice muchas veces cultura y todas las veces, o fue durante mi periodo de aprendizaje, deduje que estos son los pilares que deben de existir en una cultura para tener equipos de alta performance. Eso por un lado, y lo otro que te quería preguntar es sobre la empatía y motivación. No te escuché en ningún momento hablar de ninguna de esas dos cosas, como qué tan importante puede ser la empatía como cultura y cómo el equipo se comunica, y qué tal la motivación como para tener realmente un alto desempeño. Yo estoy de acuerdo que el control indirecto corrige el comportamiento, pero a veces la confianza, esa empatía, ¿cómo puede potenciar? ¿Qué crees tú? ¿Puede potenciar realmente que un equipo rinda más o menos? Eso. Sí, me encanta lo que dijiste, Nicolás, porque sí, hasta ahora todo lo que hemos dicho quizás son las partes duras y ásperas, ¿no es cierto? De lo que se siente un poquito áspero, ¿ya? Y no te voy a negar, yo
Yo, contrario a lo que el vulgo popular piensa, es que la cultura tiene que ser flores, mariposas en el estómago, ¿cómo es? Las oficinas con toboganes y puffs, ¿no es cierto? Y mesita de ping-pong al lado de la cafetería. Eso se piensa que es cultura. La verdad es que no. Una cultura de alto desempeño tiene que doler un poquito. No te voy a negar, tiene que doler un poquito. Pero no tiene que ser insoportable. Tiene que ser divertida. Tiene que existir confianza. Y lo que tú dijiste es muy importante. Tiene que existir empatía. Tenemos que poder ponernos en los zapatos de nuestra gente. Y te voy a poner un ejemplo hermoso de lo que nosotros hacemos a favor de lo que se gana por tener ese nivel de accountability. En todos mis equipos nunca hay horarios. Ellos pueden trabajar, pueden entrar a trabajar a la hora que les dé la gana y pueden salir a la hora que les dé la gana. Si ellos quieren no trabajar un lunes, no pasa nada. Ellos pueden no trabajar un lunes, a mí no me importa. ¿Ya? Otra cosa genial es que tienen tanta libertad que ellos no nos tienen que pedir permiso a los líderes para ausentarse a un daily o si quieren tomarse una mañana libre. Es lo único que yo les pido es, chicos, y es curioso, verás, porque cuando contrato a gente nueva, siempre están con ese miedo el típico miedo de que me llaman y me dicen, oye, Jacobo, disculpa la molestia, yo sé que recién empecé a trabajar contigo, pero no sé si será mucha molestia el día de mañana. Mi hijo tiene una presentación en el colegio y va a tomar unas 2 horas, entonces llegaría 2 horas tarde a empezar a trabajar. No me pidas permiso por eso. Y siempre les digo, mi pana, no me pidas permiso, me vale un carajo, weón. Tómate la mañana. Si quieres, ándate el día entero, weón. Disfruta de tu hijo, gózale. A mí no me importa. Lo único que te pido es que en Slack, en el canal de tu team, le menciones a todo el equipo y te disculpes con ellos. No me tienes que pedir permiso a mí, te tienes que disculpar con tus compañeros porque no vas a estar en el daily. A mí me vale un carajo. Y sabes que eso genera tanta responsabilidad y una cultura tan poderosa que la gente es dueña de su tiempo. Entonces, si tú me preguntas a mí, mis magos aman trabajar con nosotros, por eso tengo una tasa de rotación muy baja. No se me van. Y a mí me da risa porque a mí no se me van. Yo tengo magos que han trabajado conmigo 9 años. Obviamente les pago muy bien y conforme más tiempo trabajan conmigo y más valor agregan, como crecen un montón, les pago un huevo y terminan ganando muy bien. Pero de eso se trata, ¿no? De que sea un ganar-ganar. Algunos de mis magos han terminado siendo mis socios. Ya son socios míos. Claro, entonces al final es como que este ejemplo que me das es como un ejemplo de empatía aplicada en tu cultura, que al final deduce una motivación y por eso tú dices que la rotatividad que tienes es baja, porque los chicos no solo que se sienten cómodos con tu cultura, sino que aparte mantienen una motivación que no lo hacen mirar para el costado, porque ganan bien, etc. Exactamente. Entonces, verás, hay consecuencias, ¿me entiendes? O sea, hay un precio que pagar para tener un equipo de alto desempeño, ¿ya? Pero una vez que tienes gente que está dispuesta a pagar ese precio, aman trabajar para ti, disfrutan de un equipo de... Además, tú generas un equipo donde hay propósito, donde la gente no trabaja por un salario, sino porque se enamoró del proyecto, porque ama a su equipo, porque protege a su compañero. Por ejemplo, cuando un mago mío me dice, oye, Jacobo, mañana me siento hecho caca, no voy a trabajar. Le digo, mi pana, mejórate, cúrate. Y les digo, tómate unos 2 días, tómate 3 días, relájate. Además te has sacado la madre. Y me saben preguntar, y le mando a vacaciones. Le digo, no le mandas a vacaciones. No pasa nada. ¿Ya? Y les regalo días. ¿Me entiendes? ¿Por qué? Porque si yo veo que se han sacado la batimadre trabajando, le han metido tanto valor a la empresa, regalarles un día, y yo les digo, hazte el cojudo con los de recursos humanos, no les reportes ese día de vacaciones, no pasa nada. Pero son tan transparentes, ¿me entiendes? Que ellos son honestos, ¿me entiendes? No, yo confío en mi gente, ¿me entiendes? Es la diferencia, ellos confían en mí y yo confío en ellos. Y obviamente también te topas con gente que abusa de la confianza, pero ya es menos común porque la cultura genera esa, ¿me entiendes? Esa sinergia en donde todos nos cuidamos las espaldas. Y ahí te mandé un link, ahí les mandé un link en donde ustedes pueden ver un poco los pilares de
de Taxo, ¿no? Que son los que nosotros hemos construido. Para contestar un poco tu pregunta ahí, Nicolás, estos pilares de cultura que yo he plasmado aquí han sido igual la evolución de algunos ejercicios, ¿no? En donde yo he ido aprendiendo cosas que para mí han sido importantes y valiosas en los equipos que he construido. Y ahí puedes ver incluso un video en donde yo cuento sobre los valores y manifiesto, y ahí puedes ver un poquito, es así de simple. Sí. O sea, esa hojita, tiene todo. Ahí Sí. está la cultura, aunque no lo creas. Quiero agregar unas cosas. Recuerdo que cuando nosotros hace un año estuvimos en la Semana de Cultura, ya estaba en el data room de Taxo todo lo que están viendo aquí, o sea, o una versión de eso, porque esto está en constante evolución. Entonces, es interesante, o sea, es para que simplemente vean lo importante que era y sobre que ya lo habían accionado, y a nosotros mismos nos llamó la atención, porque teníamos un framework y pues Jacobo ya tenía su propio framework andando y fue una referencia para otros. ¿Qué es interesante que vean? Una cosa es los valores, luego es o sea, contarlos explícitamente, o sea, no se trata de ego ni humildad, se trata de casos prácticos de aplicación, nada es personal, recibimos y damos feedback, no buscamos culpable, entonces no es solamente una palabra, son situaciones en las cuales las personas se van a enfrentar y que ya van a tener una guía de cómo actuar. Eso es un hack para implementar cultura, porque la pregunta retórica no es qué linda es esta palabra o este concepto, es cómo lo puedo llevar a la práctica. Entonces está muy bueno esto que nos compartes. Entonces, si alguien tiene duda de cómo es la cultura de Taxo, ese link, ya vieron muchas cosas de cómo lo aplicaron. Ahora, si nadie tiene alguna pregunta, me gustaría ir a una amenaza que tú hiciste, Jacobo. Tú dijiste, muchos de ustedes posiblemente tienen a un developer que está trabajando en 2 trabajos. ¿Cómo hiciste, cómo haces o cómo sugieres que hagan para darse cuenta de esto? Accountability es la respuesta. Busquen mecanismos de generar accountability. Y es una palabra que no tiene una traducción adecuada al español. No, nunca le encontré una traducción al español. Es como responsabilidad, quizás, o algo así. Pero lo que quiere decir accountability es que ustedes puedan de alguna manera empoderar a sus equipos por un lado, pero a la vez poner en evidencia qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace, ¿ya? Una de las cosas más difíciles para generar accountability es medir el tiempo que le están dedicando nuestra gente a su trabajo. Es muy difícil, ¿ya? Y es chistoso, pero existe mucho prejuicio alrededor de estas herramientas de traqueo, ¿ya? Porque sí, no les voy a negar, bajo la era industrial y bajo la mentalidad tradicional de timbrar tarjeta o poner el dedito cuando entras en el trabajo y cuando sales y pones el dedito, ¿cierto? ¿Han visto el sistema biométrico en las empresas tradicionales, donde cuando llegas a la oficina lo primero que haces es pones el dedito para timbrar la entrada y pones el dedito para timbrar la salida, ¿ya? Es la forma en la que las empresas tradicionales miden cuánto tiempo están trabajando sus empleados, ¿ya? En el mundo digital, este sería el equivalente, ¿no es cierto? Ahora, no les voy a negar, sí se siente como que es una herramienta de control que nace de la desconfianza, ¿ya? Y se percibe de esa manera. Pero está en nosotros como líderes, ¿ya? En vender este concepto a nuestros equipos de forma distinta. Yo lo he vendido así. Y al principio, no les voy a negar, mis magos o mis developers o mis nuevas contrataciones me ven con escepticismo. Me ven con unos ojos como que, ¿será, chucha, este cojudo tiene cara de gran hermano y me está metiendo esta huevada para traquearme y controlarme hasta el último pedo que yo me echo? Y muchos de ellos, y les hago esta broma, aunque no lo crean, y les he dicho, vean chicos, si les da ganas de ver una página porno, simplemente le ponen pausa a la herramienta, ven todo el porno que quieran, y cuando acaban ya van a trabajar, le vuelven a aprender, no pasa nada. Y se me ríen. Y les hago esta broma. Porque claro, en realidad te está traqueando todo. Y si es que te metes en una página porno y esa huevada está prendida, obviamente nosotros nos vamos a enterar cuánto tiempo estuviste en YouPorn, ¿no? Pero obviamente así funciona. Ok, ¿ya? muy explícito, Pero, está bueno. claro,
Pero aunque no lo creas, cuando tú pasas esa broma y cuando ellos se dan cuenta de que no es una herramienta para controlar, sino es una herramienta, les juro, es hasta para autocontrolarse. Yo mismo les he dicho a los chicos y a mi gente, le digo, vean, una de las cosas con las que yo batallo todos los días es con mi propia procrastinación. Todos los días. Y yo no soy hipócrita. Yo me muestro vulnerable a mi equipo y les digo con total transparencia, para mí es una mierda, es una batalla diaria tener que lidiar con mi propia incapacidad de no procrastinar. Y todos los días batallo con eso. Todos los días estoy tratando de volverme más estoico, más fuerte, más firme, tener más autocontrol para no flejar ante las tentaciones y las distracciones del día a día. En la vida digital somos víctimas de las tentaciones. Y yo les digo, chicos, a mí me sirve Track, porque es la herramienta que yo me restriego en la cara. Porque cuando he pasado demasiado tiempo en YouTube, puta, veo esas horas que pasé en YouTube y me como caca. Quiero que ustedes tengan lo mismo. Bueno, no, está genial. No, hay hartos aprendizajes ahí. Ahora, algo que antes de darle la palabra a Germán, quería preguntarte. Ahorita nos estás mostrando la versión 10 de tu sistema cultural. ¿Qué valor no está ahí, que antes estaba ahí, que te diste cuenta o que no funciona o que no genera los resultados que estás deseando o que es muy difícil de implementar? Buena pregunta. Algo que haya quitado de aquí, ¿no es cierto? Sí. Verás, no sé si quitado, pero lo que sí he hecho, lo que hemos hecho es consolidar, ¿no? Quizás, por ejemplo, me acuerdo haber consolidado algunos relacionados con la integridad, por ejemplo, ¿no? Porque se sentían un poco repetitivos, un par por ahí, ahora ya no. ¿Qué más? Y no te voy a negar, a ratos yo tengo ganas de, por ejemplo, en donde dice manifiesto, hay unos 2 por ahí que les siento un poquito repetitivos, pero hemos decidido dejarles porque nos han servido para situaciones específicas de una forma tan precisa que les mantenemos. Por ejemplo, de la ambigüedad es nuestra enemiga, se ha vuelto un credo en nuestro equipo de producto, es impresionante. Y cómo nos ha ayudado a mantener el enfoque es impresionante, ¿no? Escoger nuestras batallas, por ejemplo, ¿ya? Todo el tiempo, yo tengo que estarles repitiendo a mi socio, mi pana, acuérdate de nuestra cultura, nosotros escogemos nuestras batallas, porque mi socio quiere meterse en todos los proyectos a la vez. Y yo le digo, loco, sí, lo vamos a hacer, pero póngase en fila, weón, porque si no, eres un desastre. Si es que haces todo a la vez, no haces nada, ¿no? Si buscas complacer a todo el mundo, terminas haciendo un producto mediocre. Entonces, es parte de un poco de nuestros lineamientos, de lo que nos ayuda a tomar decisiones en el día a día. Sí, solo voy a hacer un double down a lo que acabas de decir. Primero que hay muchos frentes, que tienes que escoger tus batallas, y si haces muchas cosas, probablemente termines con un producto mediocre. O sea, si le haces caso a todos, probablemente termines con un producto mediocre. Está interesante eso. Germán, tienes la cámara apagada y la mano levantada. Sí, disculpa, es que tuve que salir, que tengo una cita con un cliente, entonces estoy manejando, pero estoy escuchando atentamente. Y te quería hacer una pregunta sobre el tema tú lo estás implementando, tú tienes una cultura de teletrabajo, asumo, por lo que me estás diciendo. ¿Y qué opinas del tema o sea, ves una diferencia entre el tema de teletrabajo y trabajar en oficina? Y también ves, según el tamaño de tu del equipo, ves que hay que implementar diferentes, el manejo de la cultura es diferente. Si tienes un equipo de 5 personas, de 10 personas, de 20 personas, de 30 personas. Es súper chévere tu pregunta, verás. Primero, sí hay diferencias entre un equipo remoto a un equipo presencial o a un equipo mixto, ¿no? En lo personal, te soy sincero, no solamente estoy convencido, sino de que yo tengo de alguna manera pruebas de que un equipo remoto puede funcionar muchísimo más eficiente que un equipo presencial.
Porque a pesar de que hay pros y contras del uno y el otro, a mi manera de ver, y a mí me ha funcionado mucho más un equipo remoto que un equipo presencial, ¿no? O que un equipo mixto. La verdad, me ha funcionado mucho mejor. Y yo prefiero 1000 veces un equipo remoto. Me ha funcionado mucho mejor, más eficiente en costos. De hecho, una empresa mía que antes era, primero era totalmente presencial, después se hizo mixta y ahora es totalmente remota, nunca había sido tan rentable. Ahora tenemos menos gente, hacemos más y nuestro EBITDA nunca había sido tan alto. Y ahora somos 100% remotos. Cerramos todas las oficinas de todos los países donde teníamos oficinas. Y ahora nunca habíamos sido tan rentables. Y coincide que nos volvimos rentables desde que decidimos cerrar todas las oficinas y ahora todo es remoto. Entonces, por eso te digo, yo sí tengo esa sensación de que lo remoto funciona mejor, ¿no? En esta época, ¿no? Pero sí necesitas tener implementadas estas consideraciones especiales de cultura que son súper importantes. Y de ahí para la otra parte de tu pregunta, creo que el equipo chiquito es la semilla del grande, así lo veo yo. Si tú construyes una cultura sólida cuando es chiquito, se propaga solito. Yo tengo un tío mío que llegó a ser muy millonario, no te imaginas, vendió su empresa en bastantes millones. Y este tío mío me decía siempre, cuida los centavos, porque los millones se cuidan solos. A mí este dicho me caló profundo y yo lo aplico a muchas cosas en la vida, pero aquí, a mi manera de ver, se aplica. Cuida los equipos pequeños, porque los equipos gigantes se cuidan solos. Entonces, si tú cuidas el átomo de tu squad, ¿ya? Si tú te encargas de formar tus primeros 3 squads con una cultura sólida y utilizas mitosis, que es la mejor forma de crecer tu empresa, mitosis, que es lo que pregona el agilismo, créeme que la cultura se propaga sola. Está genial, me encanta la analogía, Jacob. Me lo anoté. Y la verdad es que, por lo menos desde mi lado, hemos cubrido todo el terreno que quería. Has hablado de la cultura del desempeño, has hablado cómo lo has hecho, nos has dado casos específicos de cómo lo has implementado, de por qué te sirve, por qué no te sirve. Vale la pena decir que no es para todos, es para unos, esos cuales quieres que tú estén ahí. Entonces, creo que hay hartas cosas que hemos tocado. Tenemos unos minutos más si alguien tiene alguna duda, o si no, ya podemos ir concluyendo esta sesión. No tienen que ser preguntas muy elaboradas, pero no se queden con las dudas. Jesús. Sí, ¿se me escucha bien? Perfecto. Bueno, mucho gusto, Jacobo. Bueno, mi consulta va más que nada por el esquema híbrido. ¿Qué opinión te merece? Ya dijiste que el teletrabajo es bastante bueno, pero en particular, en nuestra experiencia en Vaxhub, la parte creativa funciona mejor cuando estamos todos ahí compartiendo un café y tenemos una pizarra, ¿verdad? Entonces, ¿cómo trabajaste esa parte en el teletrabajo? Es más que nada esa mi pregunta. Sí, no te voy a negar, yo creo que ese es el principal contra del trabajo remoto, ¿no? Definitivamente concuerdo contigo en que la sinergia creativa de un equipo que se está codeando es mayor, ¿no es cierto?, a la sinergia creativa de un equipo que no se está codeando. Eso sí es un hecho. Además, uno de los desafíos más duros en una cultura remota es generar esa conversación de pasillo creativa. Es la conversación que ocurre en el corredor o cuando 2 personas se van a tomar un cafecito y se encuentran espontáneamente y empiezan a conversar sobre algo y ¡pac! Se les ocurre una idea, ¿no es cierto? Creo que eso es algo que es más difícil hacer. Yo creo que lo que nos toca hacer a las empresas remotas para fomentar eso es empujar a que sucedan esos encuentros fortuitos, intencionados, ¿no es cierto? O sea, toca intencionar esos encuentros fortuitos, ya sea utilizando Slack de una forma creativa, ya sea generando espacios virtuales para este tipo de conexiones, o ya sea con ciertas dinámicas que nos permiten a nosotros fomentar
esos momentos, ¿no es cierto?, en donde no necesariamente se está hablando sobre un proyecto específico, ¿no? Donde se da un poquito más de comunicación abierta, informal, más random, ¿ya? También creo que juega mucho el papel de la cultura, ¿no? Tener ciertos canales de Slack en donde la gente puede expresarse libremente para tontear. Tenemos nosotros un canal en donde en Slack que mandan tanta pendejada, pero de esas ideas y de esas bromas salen ideas a veces, ¿no? Entonces, creo que es un desafío y definitivamente ese es el punto en contra de la cultura remota, en donde los equipos híbridos pueden tener una ventaja enorme, ¿no? Definitivamente, no se digan los presenciales. Pero sí pasa, en cambio, que es más difícil conseguir a veces talento, por ejemplo. A mí me pasa que yo puedo conseguir talento, ahora es una maravilla, porque acabo de contratar un developer en Argentina, contraté otros 2 en Colombia, tengo gente en Cuba que me sale baratísima, ¿entiendes? Venezuela, y además que mientras más diverso es tu equipo, mejor, ¿no? Entonces tienes conseguir, no sé por qué, por ejemplo, conseguir desarrolladoras, o sea, magas, mujeres en Ecuador es jodido, pero en otros países parece que hay más. Entonces ahora estoy con ganas de buscarme, porque está comprobado científicamente que los developers son más inteligentes cuando tienen una mujer en el equipo, aunque no lo creas. Por eso siempre las líderes de producto y las ingenieras de control de calidad, yo siempre busco que sean mujeres, porque aunque no lo creas, está comprobado científicamente que tener mujeres en el equipo de tecnología les hace más inteligentes a los hombres. O sea, ¿qué te puedo decir? Yo no podía creer cuando leí ese estudio. Entonces ahora siempre al menos como no consigo desarrolladores, o sea, programadoras, mujeres, siempre consigo ingenieras de control de calidad, mujeres, y las product owners, mujeres, solo mujeres, ¿no? Entonces así como que de alguna manera le doy un poco de balance. Y trato de que el equipo sea cada vez más diverso. O sea, si ya tengo muchos cubanos, ya no quiero más cubanos, quiero buscar argentinos, ahora quiero meterme con colombianos y tratamos de hacer eso. Igual en evaluar, nos ha ido increíble contratando gente de toda Latinoamérica. Espectacular. Nos ha ido muy bien. Súper. Súper. Stephanie. Sí, hola, perdón que esté con la cámara apagada, pero estoy en las mismas que Germán manejando. Es súper interesante todo lo que nos estás contando, Jacobo. Tengo 2 preguntas. Una es súper cortita y es pura curiosidad. Quiero saber la edad promedio de tu equipo. Y lo otro es que si nos puedes contar un poquito sobre tu hiring process. Sobre mi hiring cost. No, tu proceso, tus entrevistas, ¿cómo es el proceso de contratación? Todo el proceso. Mi proceso sí. de contratación. Pero primero contéstame la otra, que es literal una pregunta, o sea, una palabra. Sí, ya verás, no tengo exactamente cuál es el promedio de ingresos de Taxo. No ingresos, edad promedio. De edad, ¿qué días de edad? Edad promedio. Sí, no te estoy preguntando cuándo les pagas, no, súper metiche, no, la edad promedio. No, pero está bien, no importa que me preguntes eso, no pasa nada. Pero a ver, de edad, verás, para decirte, yo soy el más viejo del equipo, de largo, tengo 44 años, y creo que el promedio de edad del equipo debe estar alrededor de los 30, si no me equivoco, 30, quizás un poquito más, un poquito menos, pero deben estar entre los 30, 33 años. Pero no lo he sacado, te soy sincero, en Taxo no lo he sacado. En evaluar, yo creo que el promedio debe ser un poquito mayor, ¿no? Debe estar en unos 35, que son como que los startups más frescos que tengo. En Patio Tuerca, en Latam Autos, quizás hasta más viejos, ¿no? Que es una empresa más vieja también. Sí, pero yo calculo que debe estar entre 30 y sub 30. Sobre todo últimamente hemos contratado gente muy joven. Sí. Súper, buenísimo. Okay, súper interesante. Algo que dices sin decir es que tus developers se quedan contigo, porque si tu empresa más vieja tiene un promedio de edad más alta, la segunda más vieja, la segunda más alta y la tercera más nueva, o sea, significa que sí has logrado que se queden contigo, y eso hoy día en el mundo de la competencia, salarios y internacionalización es un hito, ¿no? Entonces, súper interesante eso. Sí. Otra cosa que, perdón, Leo, que te interrumpa, que también me parece muy importante considerar, es que cuando tienes una cultura de alto desempeño, puedes darte el lujo de contratar, high potentials juniors.
No sé si me voy a entender. O Sí. sea, cuando tú tienes una cultura poderosa, contratas gente que es junior y se hace senior muy rápido. Casi me atrevo a decirles que me ha pasado que he contratado gente que está justo en el borde entre que es A player y B player. No sé si me cachan. Pero la cultura termina convirtiéndoles en A players, ¿ya? Normalmente la cultura les jala a los que no son tan geniales en geniales y les hace crecer muy rápido a la gente. Esa es otra característica muy poderosa de tener una cultura. Entonces termina siendo excelente negocio. ¿Por qué? Porque puedes contratar a gente con perfiles más baratos que se terminan volviendo seniors contigo y obviamente vas a tener que pagarles más, pero normalmente hay un delta, hay un tiempo delta entre que esa gente termina de crecer y se da cuenta de que está ganando muy poco y te termina diciendo, oye, chuta, me están ofreciendo un salario, me están pagando el doble que lo que vos me pagas, loco. Y te dices, no, chucha, no te miras, no serás cara de axila. Ya, déjame hablar con el área de recursos humanos, ya te vamos a subir el sueldo, pero no te me vayas, ¿ya? Entonces, a mí me termina pasando mucho eso, ¿no? Que no les voy a negar, sí pierdo gente, pero me termina pasando muy seguido que me toca subirles el sueldo porque terminan haciéndose muchísimo más valiosos y me dicen, yo he tenido de desarrolladores o gente de producto o gente de QA que me dice, oye, Jacobo, es increíble, pero en los 6 meses que voy trabajando contigo, he crecido más que los últimos 8 años de las empresas anteriores donde trabajé, ¿no? Y es una constante, siempre me dicen eso, ¿no? Y por ejemplo, con los chicos de, hasta ahora me pasa, por ejemplo, con los chicos que son sus panas, los de Thinking One, hasta ahora me dicen, ¿no? Ellos son desarrolladores, ahora son partners de Buen Trip, y ellos hasta ahora me dicen, oye, Jacob, es que el equipo, o sea, la forma en la que nosotros crecimos cuando éramos magos en la Tama Autos, no lo hemos vuelto a vivir nunca. Crecimos en 6 meses lo que nos tomaba 4 años en una empresa normal. Entonces eso también termina pasando contigo, esa cultura, ¿no? Hay una sed de hacer las cosas mejor y también termina siendo un desafío lidiar con eso, porque se vuelven muy creativos y difíciles de gestionar, pero es divertidísimo, ¿no? Es divertido, porque cada quien quiere implementar la tecnología nueva y hacer esto y esto otro, y uno quiere lanzarse con microservicios y ya no quieren respetar la arquitectura original porque quieren experimentar con esto, y de alguna manera tienes que aflojar un poco como líder a tomar ciertos riesgos, ¿ya? El A player disfruta de hacer cosas innovadoras, necesita que le sueltes un poco la rienda, ¿ya? Es más autónomo, pero eso implica riesgos y a veces puede ser costoso. Eso también me ha pasado. O sea, sí tiene sus puntos en contra la cultura de alto desempeño en ese sentido. Súper. Jacob, Exactamente, Fer. falta que, ay, Sí. perdón, estoy con mala señal, no sé si te interrumpí, pero no te olvides contarme de tu hiring process, por favor. Eso. Ah, tienes toda la razón. Sí, verás, si quieres te puedo compartir aquí mi pantalla rapidísimo para que lo veas en el Notion. Déjame lo encuentro para que medio le des una ojeada y de pronto les puedo compartir esto. Déjame ver, sino que en este bicho no encuentro mi Notion. Déjame ver dónde está y el writer. Compartir pantalla está abajo en la mitad. Sí, aquí está. Sí, no le encontraba a la ventana. Tengo un montón de ventanas abiertas. Ahí deben estar viendo mi Notion, ¿no es cierto? Ya. ¿Cómo? Ahí están viendo, ¿sí? Sí. Ya. Entonces, bueno, aquí en nuestro Notion tenemos una sección que le llamamos talento humano y aquí tenemos una cosa que se llama Applicant Tracker. Y en realidad funciona como si tuvieras un Trello, un Kanban. Así funciona mi proceso de selección. Yo aquí vamos poniendo en candidato, yo tengo un formulario que puede estar hecho en Typeform, en este caso está hecho en Tallyforms, y le tengo hecho con una integración con esta herramienta, y aquí entran los candidatos, y te puedo enseñar un poquito cómo me entra esta información. Bueno, aquí en este no está, pero bueno, ya te voy a enseñar cómo entra, pero entran aquí y yo les paso a estos stages. ¿Cómo voy manejando ya con un candidato más maduro? Por ponerte un ejemplo, no sé, digamos, te voy a enseñar un developer mejor. Entonces, fíjate aquí, yo tengo las notas, ¿sí ves? Las notas, tengo la información del perfil con todas las preguntas que les hago. Y aquí me voy estableciendo como un procedimiento, ¿sí ves? Primero reviso el perfil, mando el mensaje al paje de agendar, agendo una mini entrevista,
Cuando ya está la mini entrevista completada, le marco el desafío físico, perdón, desafío listo, quiero decir, desafío, revisión del desafío, cuadrar la entrevista técnica, después hacemos una entrevista técnica, cuadramos la entrevista de cultura, hacemos la validación de cultura y la definición final. Entonces, todos estos son los steps que yo hago para contratar a una persona. Es larguito, no te voy a negar, sí me demoro en contratar. Aquí tú puedes ver un poco los stages que nosotros vamos moviendo, ¿no? Entonces, por ejemplo, este se está filtrando. Estos ya hicieron la mini entrevista. Después les mando a hacer un desafío. El desafío es un proyecto que yo les mando a hacer. O sea, les mando a que nos hagan una aplicación. Y una vez que está la aplicación completada, les hacemos una especie de defensa de la aplicación. Y si la aplicación funciona bien y nos gusta la calidad del código, seguimos con el proceso de contratación. Si no, nada. Entonces, hay gente que sí me ha criticado y me ha dicho, oye, pero en realidad tus developers te hacen un desafío. Y les digo, sí. Obviamente no todos, ¿no? De los 200 que aplican, me harán 10 del desafío, pero de eso se trata, que lo hagan poco, porque si no, no me doy el tiempo de estar lidiando con tanta... O sea, para mi tesis, yo prefiero un doer, ¿me entiendes? Un doer junior que un vago senior. No sé si me hago entender. Porque yo sé que el doer junior, cuando se haga senior con mi cultura, tengo un monstruo imparable. En cambio, el vago senior se va a rascar la panza. No me sirve de nada. No sé si me hago entender. Está bastante claro. Entonces, yo le doy más peso a los doers que a los sabiondos. Entonces, aquí un poco puedes, y este proceso de selección refleja eso. Entonces, fíjate, aquí están los que yo he contratado, aquí están los que he descartado, y aquí están los que les quiero contratar algún día, pero están muy caros o no me convencieron por alguna razón, pero quizás en algún momento les puedo contratar, ¿no es cierto? Y ahí está mi proceso. Entonces, cuando tú les ves, por ejemplo, los que he contratado, digamos, veamos de alguno bueno que haya contratado. Luis, por ejemplo, es un mago que me resultó un Messi este man. Entró como junior, ¿ya? Y fíjate, aquí yo puedo ver la página web, puedo ver su perfil en GitHub, puedo ver un poco la mini entrevista, aquí está la prueba técnica que le mandé a hacer. Y aquí veo todo el proceso de selección, aquí tengo las notas, y aquí me voy anotando sobre su perfil, ¿ves? En su aplicación se muestra fanático de nuestro stack, se nota que tiene ganas de aprender y destacarse, preguntas de la mini entrevista, ¿ves? Tienes disposición de trabajar a tiempo completo, y aquí están las respuestas a todas las preguntas que les he venido haciendo. Si ves, aquí están algunas de las preguntas de soft skills, si ves, le gusta, y aquí están todas las preguntas que le hice en la entrevista. Entonces eso también me permite a mí tener un proceso muy organizado y transparente con mis tech leads. Normalmente yo lidero lo que es selección de gente. Siempre estoy metido en la parte de selección. No suelto hasta no tener un liderazgo muy fuerte que me ayude a asegurarnos de que entienda el proceso de selección. Y además le enseño a seleccionar personal, yo personalmente muy de cerca. Es una de las cosas, y es chistoso porque mi socio no contrata a nadie si no pasa por una selección mía. O sea, yo entrevisto hasta el asistente comercial, les entrevisto yo. Sí. Entonces ahí está un poquito el proceso de selección. Súper bien organizado. Sí. Y fíjate todas las preguntas que les hago, ¿no? O sea, el perfil, te inclinas más por el backend o el frontend, preguntas específicas de autocalificación. Entonces, ¿cuáles son los proyectos que más has trabajado, que más emoción te han dado? ¿Por qué? ¿Qué papel jugaste en esos proyectos? Y aquí tengo, todas estas son, de alguna manera, preguntitas que a nosotros nos ayudan a entender el perfil. Sí. Yo me gustaría subrayar de lo que acabas de decir, Jacobo. Primero que todo, tienes un proceso súper metido. Tú estás metido en todo, casi que nunca vas a dejar de estar metido, salvo que confíes en un liderazgo tan capaz como ti para hacerlo tan igual como tú. Entonces, eso es algo que hemos visto muchas veces que no pasa. O sea, lo más fácil es decir, ok, delego el proceso de contratación a una plataforma, a un esto, a un otro, y luego vemos qué pasa en el camino, 6 meses después no funciona y tú no sabes por qué. Posiblemente porque no hiciste un filtro cultural, posiblemente porque no estuviste ahí, y porque al inicio un mal hire te puede mandar todo al tacho. Entonces... Sí. Y aquí una sugerencia que les doy, ¿ya? Si es que son CTOs o si es que tienen un CTO que es demasiado técnico y que tiene la inclinación hacia demasiado programar,
déjenle ser un tech lead, ¿ya? Pero traten de lograr que tener alguien o que le acompañe al CTO a enfocarse más a esta parte de cultura y a asegurarse de que el equipo crezca. ¿Por qué? Porque me ha pasado muy seguido, y de hecho yo era así. Yo estaba antes orientadísima a la programación, y yo le entraba a la programación y me obsesionaba con programar. Cuando yo aprendí que yo como emprendedor y como individuo le aportaba 100 veces más valor al negocio si no programaba ni una línea más de código. Yo tomé la difícil decisión como CTO de no volver a meterme en Git nunca más. Me duele hasta ahora porque amo programar. Amo programar y soy un geek frustrado. Soy un geek frustrado porque extraño con todo mi corazón programar. Pero yo tuve que tomar esa decisión porque yo me di cuenta que para mis startups, cada línea de código que yo echaba le estaba haciendo daño a mis startups. Mi tiempo y mi energía se multiplica por 100 si yo logro que mi equipo crezca, aprenda a liderar, aprenda a hacer las cosas mejor, ¿me entiende? Y más bien me apoyo en gente más joven y más talentosa que yo, que se transforme en mis tech leads. Entonces yo me armo de un par de tech leads o un buen tech leads, un tipo técnico muy sólido, le pago un buen sueldo y le dejo todo el pedo técnico de arquitectura y toda esa vaina. Obviamente no le suelto a tomar esas decisiones, me involucro, aprendo, le digo, puta, ¿por qué vas a hacer así? Tal y cual, y me aseguro de entender las decisiones que estamos tomando. Si no entiendo, leo, y si no entiendo leyendo, le pregunto y le pido a mi tech lead que me dé una clase de lo que estamos haciendo para entender, ¿ya? Pero me desconecto por completo a la parte técnica. Y me enfoco en esto, en armar equipos, ¿ya? Yo creo que lo más importante que tiene que hacer un CTO es construir un equipo con la cultura adecuada de ingeniería. Es súper importante. Y es difícil, no es fácil. Es Genial. durísimo. La verdad es que creo que no se podría terminar esta charla sin algo más claro. O sea, creo que es sumamente importante contratar, es sumamente importante la cultura. Si lo haces bien, vas a tener una fórmula para escalar tu empresa. Si no, tú vas a ser el lastre del crecimiento de tu empresa. Entonces, entre muchas otras cosas, creo que esta va a ser una de las grabaciones que más va a ser revista. A todo esto, todas las grabaciones están ahí subidas a Notion. Pero primero que todo, Jacobo, quería agradecerte por tu tiempo, por tu apertura. O sea, fuiste muy coherente con tu cultura, fuiste tremendamente transparente con todo lo que haces. Y la verdad es que es otra ocasión donde nuevamente estamos aprendiendo de ti. Y gracias a todos los que están aquí presentes que nos han dado un espacio en su tarde para poder, pues, escuchar esta sesión y ojalá madurarla a lo largo del tiempo. Entonces, de nuevo, gracias a todos por su tiempo. Gracias, Jacobo, por nuevamente ser tan buen trip y compartir lo poco mucho que sabes con el cohort, como lo has hecho en muchas ocasiones. De nuevo, gracias y ahí nos vemos en una próxima ocasión. Gracias, Jacobo. Estás muteado, Jay. Sí, pero se ve emocionado. Ay, Podemos qué ver tus menso. labios. Qué menso he estado muteado. Gracias a todos. Gracias, Fer, Leo, Carmen, Gaby. Gracias, Y a todos. Jacobo. Qué gusto. Siempre un placer. Listo. Abrazos. Gracias, Jacobo.